Muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo en este momento, en este vivo. Muchas gracias por estar presentes. Estoy en reunión, bueno, charlando en compañía con dos grandes amigos. Es Antonio Sarabia, como saben, un economista, un doctor en economía, y también el doctor Fernando Untoja. Él también es economista y bueno, estamos aquí para charlar ese tema de los autos chutos, ¿no? Tanto a Antonio como a ti, Fernando, agradecido, obviamente, por estar en este espacio. Y siéntanse como si estuviéramos en un café, como que lo hemos hecho el 2023, ¿no? Cuando hemos hecho la famosa gira de la libertad con Antonio, cuando nos hemos reunido esa primera vez. Así que, Fernando, Antonio, pues un saludo, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Oscar. ¿No? Así que se siéntanse como les digo, es una charla de café, siéntanse interrumpirme, interrumpir al otro, hacer un debate, que esto es más abierto para que esto sea más abierto, ¿no? Y claro, en este contexto de lo que vamos a hablar, esto de los autos chutos, me gustaría hacer una analogía en ese aspecto para entrar en contexto, ¿ya? No sé si ustedes conocen el poderoso Nokia 3310. Oh, se dice uno de los celulares más duros y potentes que se ha creado en la industria. Y obviamente ahora tenemos los celulares de alta gama, como puede ser ahí el Samsung Galaxy Flip 7, que es 5G. Y resulta de que yo quiero contraer un celular Nokia, sea cual sea mi decisión o los motivos por la cual me motiva a hacer eso. Y quiero tener ese celular. ¿Ya? Entonces, en ese punto, quiero comprarlo, pero resulta de que alguien iluminado en el gobierno, alguien que dice no, que los celulares antiguos afectan en tu razón, te afectan en el cerebro o tienen ciertas cosas nocivas a tu salud, vamos a hacer una ley en la cual solo puedes comprar celulares de este año o de este último año, directamente. ¿No? Entonces, en ese aspecto, crean una ley indicando de que para proteger tu salud, van a solamente internarse celulares de cierto año. Y para mí, obviamente, que yo quería conseguir el famoso Nokia 3310, pues se me ve mucho más difícil, imposibilitado de poderlo conseguir. Más o menos es una analogía a lo que está pasando tal vez hoy en día con este de los autos chutos. Y esa es la primera pregunta que les hago a ustedes dos, a ti Antonio, a ti Fernando. Empezamos contigo, Antonio. ¿Está bien esta analogía? ¿Son los autos chutos? ¿Tiene esa percepción en todo este tema? Sí, yo creo que vale la analogía y te saludo con mucho afecto, Oscar y Fernando. Muchas gracias por la invitación. Es un placer de verdad volver a encontrarnos los tres y charlar sobre estas cosas. Mira, yo creo que es una buena analogía. La historia con los chutos es una historia de intervencionismo, de mercantilismo y de corrupción. Es decir, los chutos existen, el contrabando de autos usados existe porque cuesta un ojo de la cara comprarte un auto nuevo. Y además, el gobierno no nos permite importar autos usados. Si vas a importar un auto, tiene que ser nuevo. No puede ser de antigüedad mayor a un año para autos livianos y mayor a 3 años para autos pesados o vehículos pesados. Entonces, esencialmente tienes una legislación que te obliga a importar algo nuevo. Y cuando lo importas, entre todos los impuestos que pagas, en mi artículo que ha salido este lunes, que se titula Sí a los chutos, porque siempre con los títulos yo quiero provocar y que la gente lea, eh, digo que explico ahí que hay al menos tres tipos de impuestos. Ni siquiera me meto a los fees aduaneros y estos costos de aduana, etcétera, sino simplemente los impuestos. Hay tres y cuando echas pluma, al final terminas pagando entre el 50 y el 70% del valor del vehículo en impuestos. Entonces, tienes una legislación que te pone un impuestazo terrible, 50-70% del valor del vehículo, y no te deja comprar autos usados, o sea, no te deja importar autos usados. Te lo puedes comprar usado de alguien que ya lo tenga en Bolivia, ¿no?
Pero si quieres importar un auto usado, no lo puedes hacer porque solo se puede importar nuevo. Esto es una barbaridad, es una majadería. Realmente es un atentado vil a la libertad individual, a lo que la gente quiere hacer con su dinero. ¿Cómo es posible que en el país más pobre de Sudamérica, a la gente que quiera comprarse un auto para su familia, para su empresa, para su pequeña, mediana empresa, le cobremos el 50 a 70% del valor del vehículo en impuestos? Que es una barbaridad. Y además no le permitimos importar autos usados. O sea, como si fuéramos un país del Golfo Pérsico rico, que compramos todo nuevo, ¿no? Nos obligamos a nosotros mismos a comprar las cosas nuevas. Es una barbaridad. Hay una oferta casi infinita de autos usados en el mundo, que salen de Estados Unidos, que salen de Europa, que salen de Japón, y eso podría llegar a precios módicos al país, pero nosotros no lo permitimos. Entonces, para resumir, por esta legislación mercantilista, abusiva y corrupta, y si quieran después explico por qué le digo corrupta, es que se genera este mercado ilegal de los autos chutos. Por lo tanto, mi propuesta tiene dos pilares. La primera es, a partir de ahora y hacia el futuro, tendríamos que eliminar esos impuestos, que quede solo el IVA, ¿no? Al importar un auto, ese es el 13%, entonces es más barato. Y segundo, hagamos posible la importación de autos usados, cosa de que la gente pueda comprarse un auto a precios módicos. Ese es el primer pilar de mi propuesta. Hacia el futuro tenemos que reformar esta legislación. Y el segundo pilar es hacia atrás, mirando hacia atrás. ¿Qué hacemos con los chutos que ya tenemos? Bueno, pues yo creo firmemente que se deben legalizar estos chutos, porque lo que estaríamos haciendo es corregir la injusticia de haber atentado contra la libertad de la gente de no poderse comprar autos. Y entonces tenemos la ventaja además de que, de acuerdo a los datos, también está en mi artículo si quieren verlo con detalle, pero hay alrededor de, es una estimación, va entre 500.000 a 1.5 millones. Entonces tomemos la mitad, digamos que hay 1 millón de autos chutos. Pongámosle un valor conservador de $10.000 cada auto chuto, ¿no? Conservador. Eso serían 10.000 millones de dólares de capital que, como diría Hernando de Soto, está sumergido, está oculto en nuestra economía. No se puede apalancar, no se puede usar. Entonces, si legalizamos esto, estamos metiendo 10.000 millones de dólares a la economía formal. Es una revolución de la propiedad privada. Entonces, por esas razones, yo creo que se debe legalizar, porque es la corrección de una injusticia y además tiene todo este impulso económico de 10.000 millones de dólares. Y hacia adelante tenemos que cambiar la legislación definitivamente. En resumen, esa es la propuesta. Sí, yo también saqué, cierto, como respuesta a Antonio. Ah, mira, lo voy a tener que leer porque salió A ver, hoy. no, está bien la analogía, digamos. A mí me gustaba Nokia porque era duro, me gustaba. Ahora son más frágiles, cierto, pero llegan también a precios módicos. Pero para mí, desde la óptica liberal, no creo que ahí esté el problema. Con tu propuesta de para lo futuro, estoy totalmente de acuerdo, Antonio. Hay que pelear para que haya una ley que facilite la importación de productos que no hacemos en Bolivia. Puede ser auto usado, medio uso y nuevos. Hay que bajar aranceles, estoy de acuerdo. La gente que tenga acceso al transporte. Y la gente importaría libremente así si habría una ley que facilite el tránsito de la mercancía. Estamos de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo, Antonio, con tu enfoque es pedir a un régimen estatista de nacionalizar o legalizar lo que ha entrado ilegalmente. No creo que sea reparación de una injusticia, porque esto se puede convertir en hábitos en Bolivia. Entonces, va a haber 120.000 autos cada año a nacionalizar.
y el gobierno va a sacar un poco de dinerito ahí para su caja, para su corrupción, y la gente se va a habituar a traer autos ilegalmente. Esa parte para mí no concuerda con el principio liberal. Perdón, Fernando, solamente una precisión. Si cambiamos las leyes hacia el futuro, esos 120.000 autos que entran ya no serían chutos, ya no tienes que legalizarlos otra vez, porque ya serían legales si cambiamos la legislación. Claro, ya no serían justos, ya no serían justos. En serio, Ok. si hacemos en el futuro una ley que permita la importación directa, así libre, entonces no hay que legalizar. Están entrando legalmente. ¿De dónde han comprado? Si han robado o no, los robados no van a entrar. Pero Bueno, por ahora ajá. hay autos chutos comprados en Iquique o Narica, pero también hay robados. ¿Cómo voy a discernir qué coche es robado y qué coche no es robado? Los que tienen el coche van a decir, aquí está mi coche y yo voy a pagar mi impuesto, mi multa más voy a pagar. Usted, señor gobierno, va a tener ingresos en dólares también. Suena bien, pero ya no va con el principio liberal. Esto es una lucha política. Los liberales tenemos que plantear de que se pelee por una ley que permita la libre importación de auto usado, medio uso, nuevo, para que todos tengan acceso al uso de la movilidad. Pero ahora no, ahora va a legalizar seguramente el gobierno. Al legalizar, está no solamente violando la ley, sino está premiando a los que se han portado ilegalmente. Está premiando. Entonces no habría respeto de las reglas de juego, que es una de las armas más fundamentales del principio liberal. En el liberalismo respetamos las reglas o no respetamos. Entonces hay que respetar. Ahora, tú has planteado de manera pragmática, estoy de acuerdo con tu pragmatismo, pero también a veces veo como un discurso de candidato. Mire, yo he estado con ustedes, señores, estuve de acuerdo que se nacionalicen sus coches, podemos entender por ese lado. Entonces, yo como soy bastante ortodoxo en esto, busco de que los liberales tenemos que pelear por leyes que liberalicen el comercio internacional y criticar evidentemente a un gobierno que está premiando cosas ilegales. Por más que gane dinero el gobierno y por más que gane la legalización el ciudadano. Esa es nuestra, no es discrepancia teórica total, sino simplemente tu pragmatismo y mi principio liberal, Antonio. Interesante. Eh, Ah, no, seguí, Oscar, Antonio, si es dale. que Sí. por alusión. Bueno, no, es que es muy interesante este tema, porque entiendo perfectamente el argumento de Fernando, ¿no? Habían unas reglas, dijimos que esas eran las reglas del juego y hay que cumplirlas. Y ahora estamos yendo hacia atrás y entonces estamos premiando a los que no cumplieron y castigando a los que sí cumplieron. Entonces ahí tenemos un problema moral, un problema político, como dice él, y entonces no deberíamos hacer eso. Pero es un tanto raro, Fernando, ese argumento. ¿Por qué? Porque imagínate si nosotros tuviéramos una ley o una regla que dice que los fouls que se cometen a la selección de Egipto no se cobran a menos que hayan 3 fouls consecutivos. Para el resto de las selecciones se cobra el primer foul, pero para la selección de Egipto se cobra solo al tercero. Esas son las reglas de juego, ¿no es cierto? Y jugamos el partido y así, y cuando nos damos cuenta de que las reglas estuvieron mal, que fueron injustas, todos vamos a estar de acuerdo en que tenemos que compensar a la selección de Egipto, que tenemos que restaurar esa justicia, que hemos sido injustos al poner esas leyes. Entonces, son leyes, pero no tienen legitimidad. Son leyes mercantilistas, abusivas, porque ¿sabes por qué se han hecho esas leyes, Fernando? Fíjate bien, cuando uno piensa mal, generalmente achunta, ¿no? Cuando un gobierno prohíbe la importación de autos usados para un país tan pobre,
Cuando un gobierno le pone 50 a 70% de impuestos a la importación de esos autos nuevos, que son los únicos que se pueden importar, lo que el gobierno está haciendo está generando inmediatamente un mercado negro. Porque sabemos todos como economistas, los tres acá, que cuando pones esas barreras, la gente va a tratar de buscar sus soluciones en el mercado paralelo, en el mercado negro, en el mercado de contrabando. Entonces el gobierno, al hacer eso, los políticos que diseñaron estas leyes sabían exactamente que el minuto que pasen esas leyes se iba a formar el contrabando de chutos. Entonces el gobierno le pone en bandeja de plata un negoción a la mafia, porque saben que la mafia se va a encargar de eso. Y el narcotráfico se va a meter ahí. Y los turbios se van a meter ahí. Y va a ser un lío eso. Y el gobierno hace eso sabiendo que esa ley va a generar eso. Por eso digo yo que esta es una ley abusiva, injusta. Es una ley injusta. Es una regulación, cierto. Pero es injusta, es abusiva y es corrupta. Por lo tanto, a la hora de decirle al Señor, ¿sabe qué? Hemos cometido una injusticia con usted. Entonces usted ahora va a poder usar su chuto que se compró ilegalmente, pero porque nosotros lo forzamos a ese accionar, ¿no? Por eso es que tiene validez decir legalicemos estos chutos. Y una cosa más, con esto termino. Cuidado con esto de decir es que esto crea un precedente y entonces después vamos a volver a legalizar y vamos a volver. No, pues, porque estas dos cosas van de la mano. Legalizamos los chutos antiguos, los que están ya, e inmediatamente cambiamos las leyes, cosa de que ya no ingresen más chutos, ya todos son legales. O sea que no es que se va a repetir esta legalización, no estamos sentando un precedente, porque ya eso va a cambiar, ¿no? Y lo último que quiero decir es, Fernando decía, tenemos que liberar de impuestos a todo lo que no producimos adentro. ¿Y por qué tenemos que proteger a lo que producimos adentro? ¿Por qué tenemos que ponerle impuestos a las cosas que producimos adentro? Eso es muy antiliberal, ¿no? Que el ciudadano decida si Es una compra, pregunta para otro programa incluso, ¿no? Es si importante. compra nacional o si compra extranjero, pero hace al principio, ¿no? Definitivamente. A ver, sobre esto al respecto, el punto de Fernando es interesante y yo quisiera rescatar incluso un poco más allá, ir un poco más allá en todo caso y ver por qué surge este tipo de leyes. O sea, es decir, el tema de la ilegalidad sobre que hay una ley, eso es lo que se está discutiendo. Y ese tipo de ley, ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el famoso fin de esta ley? ¿A qué se debe que tengan que restringir 5, 3, 4, 2, un año que tengan? Y si revisamos acá la ley, si se dan cuenta, dicen que el objetivo es utilizar políticas tributarias aduaneras como medida para lograr concordancia con los objetivos hidrocarburíferos, medioambientales y de segunda vial al servicio de la población boliviana, ¿no? Que la importación de vehículos automotores amerita el establecimiento de normas específicas necesarias para definir la política automotriz. O sea, un país debería tener una política automotriz que permita Exactamente. otorgar la renovación del parque automotor, incentivando a que y se importe el territorio de la Unión Nacional vehículos que otorguen seguridad vial. Es decir, los autos chutos no aportan seguridad vial, disminuyendo las posibilidades de accidentes de tránsito. Es decir, los autos nuevos van a reducir los accidentes de tránsito y además que no contaminan el medio ambiente. Otra premisa igual debatible. Entonces, si leen este decreto, que es el decreto supremo 28963 del 6, estamos hablando del 6 de diciembre de 2006, que se mantiene todavía vigente todo esto. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es supuestamente una ley que dice voy a protegerlos, yo gobierno paternalista, voy a protegerlos de accidentes, de que tenemos una política automotriz, de que incentivando a que esto se importe autos nuevos. Y tenemos la condición en Bolivia, viendo el ingreso promedio de toda Bolivia, de comprar realmente autos que valen por encima de los $25,000. Yo creo que ahora te corresponde en ese tema, Fernando. A ver, este gobierno es estatista, es estatista. El Estado, con la Constitución misma, es estatista al 100%. Entonces,
En la práctica, ya Evo Morales ya había hecho las nacionalizaciones y creo que ha hecho 2 veces. Ha hecho. Entonces la gente se ha habituado. Y Rodrigo Paz en la campaña también ofreció y ha dicho de que iba a nacionalizar los autos chutos. Entonces se ha vuelto una tradición. Eso es lo más grave. En el estatismo hay cosas que se vuelven tradición y la gente comienza a tener cariño a esa tradición. Es muy peligroso. Ahora, como Rodrigo está en etapa de transición del estatismo y no sabe dónde va a ir esta transición, entonces va a nacionalizar. Se va a hacer el bueno, el papá que, bueno, va a perdonar los delitos, las infracciones. Bien, estatismo puro. Cuando Antonio dice que por esta vez habría que nomás reconocer que ha habido No, un no, no, error no, en la no por ley, esta vez, por entonces siempre. ahí es el problema. Tú no puedes pedir, Antonio, a un gobierno estatista que haga eso. Bueno, lo puedo Estás pedir. aprobando la política de un gobierno estatista. Estás Eh, aprobando y estás aplaudiendo. Mientras que yo digo, señores, no estoy de acuerdo. Si hay que pelear, si queremos que se regularicen las cosas de otra manera, hay que pelear por una ley que permita la importación libre. Ese es nuestro punto, digamos, de apreciación que difiere evidentemente. Yo hago un análisis político de esta cosa, no solamente económica, política. Porque en Bolivia, cuando uno hace medidas de este tipo, gana votos, gana favores. Entonces, los transportistas que tienen su coche trucho van a agradecerlo, ¿cierto? Y los otros que han importado coches nuevos están en desacuerdo. Incluso sindicatos que manejan sus coches, que trabajan, están también en desacuerdo. Sobre eso viene el problema de hidrocarburos, de gasolina, diésel. Es otro problema que se aumenta. Entonces, estamos de acuerdo, también está tú de acuerdo. Necesitamos una ley para no seguir haciendo estas barbaridades dentro del marco estatista. Ahí estamos de acuerdo. Ahora, cuando yo dije, Antonio, de que todos los productos que no producimos, planteo en la etapa de transición. Aquí un poco tengo que ser heterodoxo al liberalismo. Hayek no plantea la política de transición. No hay. No piensa la transición. Además, Hayek piensa una economía homogénea. La boliviana no es una economía homogénea, es heterogénea. Incluso el tipo de cambio no llega con la misma fuerza en algunas estructuras. Entonces, en la etapa de transición, bueno, pues había que nomás hacer que el vino Colbert se mantenga al menos, a pesar de que los argentinos meten mucho su vino, pero no debíamos aplaudir, Antonio, la legalización de mercancías que han llegado ilegalmente y no sabemos cuál es el origen. Ese es el me preocupa a mí. Bueno, precisemos esto, ¿ok? Porque hablemos un poquito de los autos robados, porque mucha gente que se opone a la legalización de los chutos dice es porque son robados y entonces ahí estamos legalizando un robo y eso no se puede hacer. Y yo estoy de acuerdo, eso no se puede hacer. Pero si uno ve los datos de la Cámara de Automotriz de Chile, estiman ellos que alrededor de unos 3.000 autos robados de Chile entran a Bolivia cada año, 3.000. Pero de acuerdo a la Cámara Automotor Bolivia, cada año entran 120.000 chutos. Es decir, que los robados son solamente el 2,5% de todos los chutos. Entonces, dimensionemos bien la cosa. O sea, es un porcentaje ínfimo el de los robados. Si quieres añadirle los robados que entran por Brasil, por Perú, por Argentina, perfecto, añadamos eso. Imagínate, seamos generosos,
que es el mismo monto que entra desde Chile, otros 3.000, sería solo el 6% de los chutos que son robados. Entonces, la gran mayoría de los chutos, pero la gran mayoría es de gente que no puede pagar entre el 50 y el 70% de impuestos y que no puede comprar un auto nuevo. Pero es que, por Dios, es que estamos en el país más pobre de Sudamérica. Entonces, la gran mayoría de los chutos, más del 90%, son chutos que no son robados, simplemente son usados y no pueden entrar por la vía formal. Pero la pregunta de fondo aquí, Fernando, es, ¿por qué estás de acuerdo conmigo? Pensemos eso de verdad, de fondo. ¿Por qué estás de acuerdo conmigo en que a partir de ahora la legislación tiene que cambiar y todo ciudadano debería ser libre de importar el auto que quiera y sin pagar esos impuestos, ¿no? ¿Estarías de acuerdo conmigo en que eso es una barbaridad? ¿Por qué estás de acuerdo conmigo en eso? Yo creo que estás de acuerdo conmigo en eso porque te parece esa una legislación no solamente pragmáticamente utilitaria, es decir, que va a generar desarrollo, pero además porque sabes y estás consciente de que esa es una ley justa. Estás de acuerdo conmigo no solamente por un principio económico, sino también por un principio moral, porque entiendes que cambiar esa legislación es lo justo. Bueno, pero si es lo justo, ¿por qué no reconoces que la anterior legislación es injusta? Porque, A porque ver, si pues decimos esto que es es justo hacia una cuestión. adelante, la anterior tiene que ser injusta. Y si es injusta, pues tenemos que reparar esa injusticia. De hecho, A ver, aquí eso es hay una cierto. A ver, cuestión de eh, eh, orden esa ley, ese político. decreto, perdón Fernando que te corte, es esa ley que estamos analizando acá, que se ha creado el año 2006, de hecho ha perjudicado a muchas personas a partir de ese momento. Y a partir de ese momento, como lo dijo Antonio, se ha creado un mercado paralelo. Se han creado mafias organizadas para introducir estos autos y disfrazarlos algunos incluso de autos legales y ver la legalidad de todo esto. Ahora, volviendo al tema de la legalidad de esto, ¿son ilegales estos autos realmente? Solo porque no han ingresado de manera legal, pero el proyecto de ley de nacionalización propone legalizarlos, porque si uno analiza acá el proyecto de ley que lo tenemos acá, ahí mismo dice que se va a legalizar, lo dice, son finalidades de garantizar a la seguridad ciudadana, bueno, promover la equidad y qué sé yo, y esas cosas, pero entre los requisitos dice, se va a legalizar con todos los impuestos y trámites. De otra forma de decirlo, estos autos que supuestamente son ilegales, están entrando a una legalidad. ¿Cuál es la definición realmente para que digan que son ilegales? O sea, que están en Bolivia conduciéndose, están funcionando, es decir, eso es lo que se refiere muchos medios o muchos politólogos, no sé, implica que los autos que están funcionando en este momento, que están en circulación en Bolivia, son ilegales y están esperando una nacionalización o hay un montón de autos que están en zona franca que quieren ser legalizados. ¿Por qué se los llama ilegales? Y la consulta va igual a ti, Antonio, y a ti, Fernando, ¿no? ¿Por qué son ilegales estos autos chutos? A ver, primer tema que dejó plantado, me ha planteado Antonio. Esto es una cuestión política. Yo, si soy liberal, no puedo aplaudir que el Estado, en nombre del gobierno, del pueblo, legalice cosas ilegales y lo que es ilegal tiene que ver también con la mafia. Robado o no robado está en ese bollo. Entonces no puedo aplaudir. ¿Por qué? Porque estaría aplaudiendo cómo el gobierno hace, utilizando el poder, beneficia a mafias en nombre de que está beneficiando al pueblo. No estoy de acuerdo. Por Perdón, eso es principio. exactamente al revés, Fernando. Ah, ah, Exactamente al ahora, revés. Es que déjame decirte esto. Cuando tú remueves esa restricción de importar, lo que haces es matar a la mafia. Es exactamente al revés.
No, Cuando, pero eso es con la ley, Antonio. Si claro, habría otra ley, yo peleo por una ley que mate a la mafia. pero la ley que mata a la mafia es la ley que permite la importación libre del vehículo que quieras. Esa es Por la yo ley y que lucho por mata a eso. la mafia. No, no defiendo la ley actual y los decretos ¿Por que ha qué? hecho Evo ¿Por Morales y el qué? ¿Por qué? gobierno, ¿Por qué no la defiendes? porque simplemente es una ley estatista, Injusta. favorece a la mafia estatal, Exacto, es ya, injusta. Por lo a tanto, la tenemos mafia que restaurar estatal. la justicia. Entonces, ¿por qué voy a apoyar si de eso va a vivir el Estado, va a disfrutar en nombre de ese favor que haría al pueblo? No, 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 no. A ver, pero es que, Fernando, no mezclemos las cosas. En ningún momento yo en mi artículo planteo que los chutos que se legalicen le paguen impuesto a los políticos. Jamás. Lo que yo digo es que, Pero no, pero estás obviando una cosa. ¿qué? No, dice así, pero el Estado funciona con el gobierno. No, no, En pero el a ver, gobierno están los políticos de turno, en ese momento está el gobierno con sus políticos. claro, pero la Está legislación, disfrutando de esos ingresos que pero es que, arranca la población el gobierno actual. es que no es la legislación que hay que plantear, pues, Fernando. La legislación que hay que plantear de ahora y hacia adelante es una legislación que diga, señores, a partir de ahora, cuando usted quiere importar un auto, solo paga el 13% del IVA. Ahí le quitamos plata a los políticos. Ojo, porque Estoy estamos de acuerdo reduciendo ahí, impuestos. estoy de Espera, espera, acuerdo. espera, 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 espera. Después decimos, ¿no es cierto? Usted puede comprar cualquier auto usado o lo que sea. Entonces le permitimos, eso no es plata que va al gobierno. Ojo, entendamos eso. Ahora, lo que yo planteo como una cosa para compensar a los que pagaron impuestos, a los pobrecitos que tuvieron que sacar 50-70% del valor del vehículo en impuestos y pagaron, es que los chutos, dueños de los chutos, paguen una multa. Pero esa multa no va al gobierno. Esa multa se crea un fondo para compensar a los compradores formales antiguos que ahora salen perdiendo porque compraron y o sea, pagaron los impuestos y los otros no. Te fijas que no hay plata que vaya al gobierno acá en la propuesta mía de legalización de los chutos. O sea, ojo, esto no tiene que ver con que la plata vaya al gobierno. No, pero Entendamos eso eso bien. está bien, hipotéticamente está bien. La realidad no. Tu planteamiento está creando otra pequeña ley que refuerce y que el gobierno va a tener que devolver a los que han sido perjudicados. Correcto, Otra ley, un poco ahí, un apéndice estás proponiendo. Yo no correcto. estoy de acuerdo. Si han importado ilegalmente, entonces pues no se nacionaliza, no se legaliza, Es que porque la han consulta entrado es, así. ¿cuál es la ilegalidad de don Fernando de este tema de los Ya, autos eso chutos, te respondo, Oscar. querido Fernando? Los que están en las aduanas parqueados son que han entrado registrados por la aduana y tienen que desaduanizar en el Alto, en Cochabamba, en Santa Cruz. Los que son chutos, por ejemplo, son chutos. Han entrado por las rutas y han llegado a Oruro sin que nadie se dé cuenta y han llegado con placas de Chayapata hasta La Paz, o sea, con placas prestadas. Bien. ¿Y cuál es su Es- pecado? no esto sí que es pecado. No se han respetado las reglas de juego de un Estado, así Pero sea esas reglas estatista. son injustas, ¿estamos de Eh, acuerdo? ya, pero esas son las reglas, es la Pero realidad, son Antonio. injustas, ¿sí? Es la realidad, es la Pero realidad. son injustas. Hay N leyes injustas, de Ah, acuerdo, perfecto. Empecemos por de acuerdo, cambiarlas N todas leyes. y compensar a Pero, los que perjudiquemos. pero eso es la realidad. Esa ley injusta ahora le da el poder de actuar paternalistamente al Estado cuando dice, ya, vamos a legalizar, metan nomás sus coches, no, no se preocupen. Pero es que Entonces, así debería haber va a sido desde el legalizar principio. mañana, supongamos mañana, y para Año Nuevo van a decir, queremos otra legalización, tenemos No, otro no, paquete más. pero es que no confundamos, no va a haber más legalizaciones porque se hacen las dos cosas, se legaliza lo antiguo y se pone la nueva ley. No es que estamos creando un Pero no, precedente para más ¿y quién va a legalizaciones, presentar quién va a presentar esa ley? No hay proyecto de ley. pero si el señor El Cejas, el diputado, ha estatismo no va, presentado, mientras siga el estatismo de poder, no va a presentar esa ley, porque el Estado se beneficia de esas cosas.
No, no, Si bueno, estás en el poder, evidentemente, al primer día planteamos eso y hacemos una ley dentro del claro. régimen liberal. Claro, es que aquí hay En el unas estatismo no van a posiciones modificar, muy porque es importantes un y, negocio. a ver, creo Tú entender mismo has a demostrado, Fernando es un sobre esto. negocio donde disfruta el político de turno y les utiliza a los otros, a los chuteros, como si les haría gran favor. Por eso no estoy de acuerdo. Ahora, desde el punto de vista, digamos, de individuo que ha sufrido en traer su cochecito, ha gastado su platita porque no tenía para llevar su bolsa de papa, etcétera, es así la cosa. Pero eso no me convence desde el punto de vista de las reglas de juego. No, bueno, pero estamos mal ahí, Fernando, porque no puedes justificar y aferrarte a reglas de juego que han sido injustas, abusivas y corruptas. Como te digo, podemos tener una regla de juego que diga, a partir de ahora, ninguna persona de, no sé, de apellido guaraní puede entrar a un restaurante. Y esas son las reglas de juego. Y me vas a decir, ah, bueno, entonces como eran las reglas de juego, no podemos legalizar eso. No, pues, hay que cambiar esa regla de juego. Pero hay una cosa, mientras tú tengas la constitución como camisa de fuerza, esa constitución es absolutamente estatista, no puedes aplaudir que esa constitución haga el favor y que digas está bien, está reparando daños que la ley ha hecho. No, la No, constitución a camisa de fuerza, no, no, así no. está hecho. Aquí vamos a discrepar, porque es tremendo lo que estás diciendo, Fernando. Es tremendo lo que estás diciendo. Estás diciendo, le voy a hacer un favor, pero Dios mío, le voy a hacer un favor si yo lo he metido a usted a esto, a una cosa ilegal, por mi ley abusiva, por mi ley Pero discriminatoria. entonces la Cómo es constitución, posible? No, Antonio, la no, no, pero Fernando, constitución. ¿cómo es posible que digas, le voy a hacer un favor ahora, legalizándolo, cuando yo lo he metido a ese infierno? No, pues señor, usted no me hace un favor, usted me devuelve justicia. Pero ¿qué es eso de que le voy a hacer un favor cuando yo fui el que lo metí ahí? ¿Sabes qué pasa, Fernando? Cuando tenemos este tipo de leyes, forzamos a las familias a meterse en un lío tremendo, porque traen un chuto, lo persiguen en la aduana, lo persiguen los policías, no puede sacar ese auto de las provincias, no puede meterlo a la ciudad. ¿Sabes qué pasa además? Los jóvenes no pueden comprarse autos porque son Estoy de acuerdo carísimos. con eso. Estoy Y de acuerdo entonces con lo que. se compran motos y se matan. A eso hemos llevado a la sociedad con estas leyes injustas y corruptas. Entonces no podemos decir ahora, ¿sabe qué? Le voy a hacer un favor y lo voy a legalizar. No, pues, le debemos a esa gente corregir esa injusticia. Totalmente de Pero acuerdo. a De ver, hecho, ¿sabes qué? Yo creo que ahí tú radica estás en el escenario, a Fernando, si partir me del permites escenario una cosita. estatista, quieres resolver, pero no estás ahora desde el escenario liberal. Tú estás pidiendo como persona a un estatismo que haga lo que se podía hacer en un escenario liberal. Pero Fernando, aquí, si me permites, yo creo que lo que son puntos de vista muy válidos. Obviamente yo estoy más a favor de Antonio con ese tema liberal y creo que lo hemos hablado anteriormente y creo entender tu punto. Es que, claro, no hay personas que quieran cambiar esta ley. Yo creo que deberíamos empezar por ahí. No hay personas que quieran cambiar esta ley. Este gobierno y el gobierno que sigue y los gobiernos anteriores se amparan en este tipo de nacionalizaciones para agarrar votantes, para agarrar mafias de poder, para poder controlar y cada gestión, cada cierto tiempito hacen esta ley de nacionalización. Lo que más bien deberíamos decir, bueno, que en vez de que se nacionalice o que se haga una ley como esta, un proyecto de ley que para nacionalizar, es decir, hagamos un proyecto de ley donde se cambie el decreto supremo 2232 o 2332 me parece que es, y empecemos bien, empezar a legalizar, digo, a empezar a un libre mercado de automóviles y vehículos, ¿no? Yo les hago incluso este ejercicio, si es que tuviéramos entre todos, digamos, sacar el promedio general de empresas legalmente establecidas que venden estos automóviles, según lo que dice la normativa, yo creo que estamos alrededor de, en promedio, contando los autos, de 29 mil dólares a $55,000, más o menos, que es el rango.
y los autos chutos están entre $6,000 y $12,000. ¿Estoy bien en lo correcto? Algo así. Si vale mi No, fíjate aclaración. que al parecer, en las averiguaciones que yo he hecho, la mayoría de los autos chutos son grandes, son vagonetas. Ya. Y por lo tanto tienen un precio de alrededor de 15,000 a 20,000. Yo en mi artículo he sido conservador y les he puesto, digamos que sean 10,000. Si son 1 millón de chutos, estamos hablando de 10,000 millones de dólares en capital sumergido en el país. Ve, interesante. Y una vagoneta más o menos por un valor de 10,000 y 15,000. Lo que hoy una vagoneta debe estar por lo menos sus Por sesenta y eso, cinco mil dólares, ¿no? por eso digo, en un Aproximadamente. valor conservador, muy conservador, eso podría ser incluso más. Fíjate la revolución que hubiera, que podríamos hacer a la Hernando de Soto de rescatar todo ese capital sumergido en Bolivia. A mí me parece impresionante esto, Fernando. Yo no sé, mira, imagínate que una persona compra un terreno y en su terreno construye una casita, pero para sacar el título de propiedad de la casita, tiene que ir por no sé cuántas dependencias municipales y pagar no sé cuántos impuestos y después de 5 años saca el título. Y entonces ese señor dice, ¿sabe qué? No, yo voy a hacer mi casita chuta, porque no quiero meterme a hacer todo eso, porque no tengo plata para hacer toda esa cosa que me pide la ley. Es mi casita chuta, ¿no es cierto? No tiene papeles. Entonces, ahora vamos a tener que decirle al señor, ¿sabe qué, señor? Usted va a tener que destruir su casa, vamos a mandar un bulldozer que va a tirar toda la casa porque es chuta, porque usted ha cometido una ilegalidad y no podemos hacerle el favor de reconocer su casa. Es que eso sería una barbaridad, ¿no es cierto? Le diríamos a qué, vamos a legalizar de alguna forma su casa porque nosotros cometimos la injusticia pidiéndole que peregrine por 5 años por dependencias municipales tratando de sacar su título. Nosotros fuimos los del error. Entonces, es una medida muy liberal en el sentido de que le da el poder al ciudadano en vez de que el poder se quede con el Estado. Lo mismo con las tiendas en los mercados, lo mismo con la ropa usada, lo mismo con la Feria 16 de julio, etcétera. Es decir, la Feria 16 de julio uno va todos los jueves, todos los sábados, no sé qué días son, y Jueves nadie le y va a decir a la domingo. gente, usted ahora sabe que va a tener que ir a quemar toda la ropa que está vendiendo porque es chuta. Pero por alguna razón con los autos, ¿no? No se puede. Entonces, es una barbaridad. Ahora, una cosa más aquí para apuntar aquí y otro tema también bien importante en este tema. Dice, la Cámara de Automotriz, dice, advierte que una nueva nacionalización de autos chutos pone en riesgo más de 8,000 empleos directos. Esto no es más bien que empresas privadas traten de generar, bueno, oligopolios keynesianos, monopolios keynesianos con Correcto. el Estado, ¿no? O sea, es eso, están diciendo, no, no queremos competidores en esto. Y su excusa de que, vamos a perder 8,000 empleos de gente que está trabajando con nosotros. ¿Es cierta esa tal afirmación de la Cámara Automotriz? Querido Antonio, Fernando, Le dejo a Fernando que yo he estado hablando mucho, así que Fernando. A ver, estamos sacando de contexto. Yo defiendo el principio de respeto a las reglas de juego. aunque fuera injusta. Ay, pues, mire, a mí no me gusta la Constitución. Es una barbaridad la Constitución que tenemos. He No, denunciado durante todos estos años. Es una camisa de arlequín lleno de contradicciones. ¿Quién tiene el control? Tiene el control el gobierno de turno, el MAS y el actual gobierno. Tiene control. Hay muchas cosas injustas, por ejemplo, en la Constitución actual. La gente, por decir que es indígena, puede tener su diputado así sin votar, sin nada. Es injusto, pues. Un diputado en La Paz necesita 100,000 votos para ser diputado y el otro tiene 500, suficientes 500. Injusta es injusta. Está marcada en la Constitución. Esa es la camisa de fuerza que rige, que manipula la economía. Bien. Si dentro de esa Constitución un día el gobierno quiere hacer el favor, entre comillas, quiere hacer el favor y dice voy a nacionalizar tus autos, parece bien, pues para mucha gente. Uy, ha caído del cielo, qué bien. Tú dices, estás reparando una injusticia.
no estás reparando una injusticia. Pero si acabas de Está, decir que esa ley era injusta. si la Constitución es la que respalda, Bueno, hay pues, muchas cosas injustas, bueno, ¿de pues entonces acuerdo? estamos reparando una injusticia. Hay muchas cosas en la ley, en la Constitución que son injustas. Bueno, Y esta ley de los chutus, de otros chutus, es de que en un momento el gobernante dice, yo voy a nacionalizar, entonces al nacionalizar voy a liberar de que la gente no ande con su auto clandestinamente, van a estar libres ya con papelito. Parece un gran favor. En el fondo, el Estado está todavía extorsionando al individuo, porque igual tienen que pagar una suma determinada al no, Estado. en mi propuesta no tiene que pagar nada al Pero gobierno. por eso, contexto político. Tu propuesta es para otro escenario, ahí estoy de acuerdo contigo, pero no es para este escenario. Ah, bueno, entonces, perdón, entonces aquí estamos llegando a un punto de acuerdo, Oscar. Fíjate, me acaba de decir Fernando que si la ley se hace como yo pienso que se debería hacer la ley, la legalización de los chutos, ¿usted está de acuerdo entonces? No la legalización, pues ya no, en la próxima ya no hay legalización de chutos. La gente va a traer sus autos No, no, estamos normalmente hablando hacia el respetando las pasado. reglas de juego. No, hacia el pasado. Pero para este contexto no, pues, porque va en contra de los principios liberales. Es No que, no, estás es que, Claro, es que respetando las yo reglas estaría de juego. entendiendo, yo estaría entendiendo de que se va a esperar hasta que se haga una ley buena mientras estos autos chutos no se van a nacionalizar. Más o menos eso es lo que se está proponiendo, querido Fernando. Es decir, mientras no se haga una buena Yo ley, tu por auto principio chuto, no hay por qué nacionalizar, ya es una mala costumbre ya, y además es una ocasión para que el Estado extorsione al que tiene su auto chuto, de paso, de paso. correcto. Claro, eso sabemos que va a pasar, pero el tema es qué vamos a hacer con todas las personas que están con los autos. O sea, a Es esa persona que ha político. gastado sus $5,000, qué sé yo, en traerse un Toyotita Caldina. Lo siento, Es el vuelva pronto, riesgo gracias por del participar, más o individuo, menos. pues, es el riesgo del individuo. Interesante, pues. Yo peleo por una ley que liberalice la libre circulación de mercancías. Es político. No tengo el Bueno, poder, no puedo presentar una ley, pero sí puedo convencer a la gente, poco a poco, de que necesitamos una ley para que el Estado no persiga y además lo extorsione al individuo que tiene su audito, para que nunca más extorsione. Y eso obliga también a los que importan autos, que pueden importar también si quieren a medio uso, pueden importar, que beneficia a cualquier ciudadano que quiere comprarse auto a medio uso. Entonces, aquí tenemos dos escenarios. Un escenario que es la camisa de fuerza, que ahí adentro van a seguir haciendo las mismas cosas al año próximo, Antonio. El otro escenario es lucha política, convencer al actor económico de que necesitamos leyes que no se encubran como favores, como están diciendo favores el Estado para ganarse algún rédito. Y además, en ese falso favor, el Estado extorsiona. ¿Cuánto va a cobrar de 10.000 dólares? Supongamos un coche cuesta 40.000 de esa vagoneta. ¿Cuánto va a dejar al Estado? nada, No, pero no, en nuestra ley que queremos proponer. Pero ahora, ¿cuánto va a dejar? nada. Nuestra ley Pues debería si dejar no hay, casi si no hay nada, muy ley, poco. si no hay ley, No, pero en la nacionalización actual, ¿cuánto va Ah, a dejar? un montón. nada. Pero Fernando, es que no hay ley de nacionalización aprobada. Si estamos discutiendo cómo se debería hacer esa ley. No, pero van a nacionalizar, ya ha habido una experiencia. Bueno, no sé, pero se está proponiendo una nueva ley, la ha propuesto el diputado Seas de Libre, es una Sí. nueva ley, entonces estamos discutiendo cómo debería ser esa ley. Ahora, a mí lo que me parece impresionante, Fernando, y no sé, aquí vamos a discrepar muchísimo, porque tú dices que esto por principio, y además por principio liberal, no se debería legalizar los chutos. Es exactamente al revés. Es que es como decir, mira, a mí me secuestraron, me pusieron en un cuartito, estoy secuestrado y estoy viviendo acá años. Y en algún momento se me ocurrió escribir cosas, cuentitos, y me distraigo con eso.
Son mis cuentitos, mi imaginación, ¿no es cierto? Pues estoy encerrado en este cuarto. Pero había una ley que decía que yo no podía escribir nada, que la había puesto el secuestrador. Entonces, ahora el secuestrador me pilló, y entonces me rompe los cuentitos. Y tú me dirías, por principio liberal, esa es la ley y tienes que cumplirla y no te puedo dejar los cuentitos. No te puedo hacer el favor de dejar los cuentitos. Eso es lo que está pasando aquí, Fernando. Tenemos una No, ley abusiva, no está injusta bien y tu ejemplo. corrupta. No Está está bien tu perfecto mi ejemplo, ejemplo, ¿sabes Antonio. por qué? Porque es una ley injusta, abusiva y corrupta. Cómo no va a ser lo mismo, Fernando? Es una ley que te hace pagar entre el 50 y el 70% del valor del vehículo en impuesto. Es una ley que no te deja importar autos usados. Está bien que denuncies la ley, de acuerdo, está bien que po- denuncies la ley, Porque es injusta. Entonces, es no puedo injusta. decir que por principio liberal voy a tener que hacerle caso al secuestrador. No está bien tu ejemplo con el secuestrador, no. Pero claro, Porque es que tú no me has entendido lo siguiente. ¿Qué digo cuando la Constitución es camisa de fuerza? Ya está estipulado todas las cosas ahí adentro, todo está estipulado, la ley del incluido la secuestrador. posibilidad de nacionalizar autos chutos, incluido eso. Tú propones una ley, quieres proponer ahora una ley para que nacionalicen y no pague nada el individuo. ¿Quién te lo va a proponer eso? Realistamente, ¿quién te lo va a proponer el Congreso eso? Ningún diputado. Porque si van a hacer una ley para repetir otra vez la nacionalización, van a tener que fijar un monto que debe pagar el individuo al Estado. Eso van a hacer. Y nos vamos a ver de aquí a 6 meses y ya van a estar pagando un monto al Estado. A esos políticos que dices que se divierten, se van a divertir. Han hecho una ley para divertirse, para extorsionar al ciudadano. No, Hay que denunciar, hay que es que aquí denunciar hay un problema. que la Porque, repetición de las nacionalización es una forma de extorsión no, para señor. que viva el político de turno No, no, de esas señor. grandes Si la ventajas. hacemos como debe hacerse, como la estoy proponiendo yo, no es una forma de extorsión, es una forma de liberación. Porque lo que tú me estás diciendo es, la ley del secuestrador es la ley y por principio liberal tengo que aceptarla. No me parece una barbaridad. El No, no es una principio barbaridad, político pero tienes moral. el marco definido, Antonio. Bueno, lo que sea, el marco definido, el marco específico, es una ley injusta, es un tratamiento injusto, discriminatorio y Pero abusivo. la Constitución tiene leyes, artículos injustas. Bueno, entonces cambiemos la constitución, tal como estoy Entonces, pensando. de acuerdo, entonces es lucha política, ahí estamos de acuerdo. Correcto, pero es que exactamente es lucha política. Aquí es la desobediencia civil, Fernando. Ah, bueno, Somos es los otra cosa, ya, está somos bien, no, 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 está bien. escúchame Entonces, bien. Somos los individuos parándonos enfrente a los políticos y diciéndoles, no, señor, usted me metió en este lío, usted me forzó a comprar un auto chuto por su ley injusta, abusiva y corrupta. Así que usted me devuelve la justicia que yo merezco. Eso es lo que estoy proponiendo yo. La desobediencia civil de la gente contra los políticos. Eso es un principio liberal. eso es otro asunto. Eso es Ahí lo que estoy estamos de acuerdo. proponiendo. Ahí estamos de acuerdo, por eso. Bueno, En lo que corre, podemos plantear esas cosas para sensibilizar y para denunciar las leyes injustas. Estoy de acuerdo. pero si de eso se Pero, trata. pero no soy optimista yo de que hagan una ley como tú estás pensando en este momento. Nadie va a hacer. Bueno, Ese es un otro gran voten por detalle, mí. ¿no? Querido Fernando, Antonio, lamentablemente el tiempo siempre se nos va. La verdad ha sido una de las charlas más interesantes que he tenido. La verdad los respeto mucho a los dos sus opiniones, increíbles opiniones. Y debo rescatar este tema, ¿no? Por ejemplo, las leyes raciales de Nuremberg, ¿no? Estaban dentro del marco y decían todo aquel que tiene la estrella de 5 puntas tiene que ir a un gueto, ¿no? Entonces, y estaba dentro del marco y incluso creo en esa constitución. Ahora entiendo que este tipo de leyes, de tratamientos, producto de estos decretos supremos regulatorios para importar vehículos,
hacen que se creen mafias y ahí tenemos un punto, un grupo mucho más mafioso, ¿no? Que es el gobierno, lamentablemente. Ellos amparados en este tipo de regulaciones van a hacer siempre nacionalización tras nacionalización. ¿Para qué? Para ganar votos, para generar este medio político y para generar una serie de amarres por debajo de la mesa, ¿no? Porque en realidad es lo que quieren. Nacionalizar chutos es porque quieren platita por abajo, ¿no? No hay otra, yo creo que no hay otra finalidad malo de estos políticos. En todo caso, obviamente esta charla va para más, obviamente, me hubiese gustado tenerlos más tiempo, pero entiendo de que tienen actividades y bueno, muchos compromisos igual, pero me encantaría en otra oportunidad también volverlos a reunir para hacer estos debates de café candentes que son muy buenos, la verdad, Mati, las gracias. Agradecer también a la gente que se ha conectado, a Esteban Ticona, a Jersey, a Gabo, que nos han puesto comentarios muy interesantes ahí en el Facebook. Y bueno, una vez más agradecer a ti, Antonio, a ti, Fernando, y espero que hay otra oportunidad, ¿no? Para estas charlas, estos debates interesantes. A ti, Antonio, antes de cerrar, algo para decir, para finalizar todo esto. No, ha sido muy interesante, siempre un placer charlar con ustedes dos. Muy buen intercambio. Este es un debate que tiene que hacerse en el país y ojalá lo hagamos con datos, con fuentes, ¿no es cierto? Sin hablar de memoria, em, porque, porque así se avanza, ¿no? Pues si hablas de memoria, seguimos repitiendo las mismas cosas. Así que esto ha sido muy, muy importante y te agradezco mucho por la iniciativa. A ti, Fernando, igual unas últimas palabras a Gracias, gracias consideración. Antonio. A mí me encanta conversar contigo. Estamos en el mismo universo horizonte, pero lo que nos separa es el tiempo donde nos ubicamos para razonar. Eso es nada más, es la cosa. Ahora, agradecer también a Oscar tener a vista la iniciativa. Y sería bueno, Antonio, que en el futuro, por ejemplo, temas elegidos que las discutamos, no nos vamos a pelear, nadie va a ganar aquí, son miradas Claro. sobre un proceso. Entonces, puede beneficiar muchísimo a la gente tu aporte, una mirada fría, sí, y también la mía, que vivo también todos los días, y esperemos reencontrarnos, Antonio, y agradecerte que hayas aceptado la invitación y también agradecer a Oscar por haberse ocupado de hacernos reencontrar. Gracias. A ustedes las gracias entonces. Con esto nos despedimos. Gracias una vez más a ustedes dos. Y a las personas que nos están viendo, bueno, que lo retransmitan todo esto, denle like, las recomendaciones de siempre que hacen los streamers de hoy en día, ¿no? Que son de nueva generación, denle like y denle a las cosas interesantes, informáticas que están ahí para que puedan reproducirse mucho más estos videos. Van a estar ahí en mis redes sociales. Y bueno, muchísimas gracias a los dos. Hasta la siguiente y bueno, un placer, un abrazo grande. Chao, 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 chao. Gracias.